Bienvenidos y bienvenidas a todos al primer episodio de mi podcast Libremente. Desde este lado los saluda Sole Rolón y quiero desearles a todos muy feliz año 2026. Si estás escuchando esto en tiempo real conmigo, estamos en los primeros días de enero del 2026. Espero que realmente esto sea muy exitoso, que lo puedan seguir escuchando mis nietos en el año, 2036. Estoy muy contenta, pero muy feliz de poder estar acá compartiendo este espacio con ustedes que lo creé especialmente para poder charlar, para poder intercambiar ideas, conocimientos, experiencias. Libremente está pensado para ser un lugar íntimo entre vos y yo, donde podamos aprender juntos, nutrirnos, aportarnos valor mutuamente, crecer, reflexionar y sentirnos un poco más libres, trabajando desde adentro, desde nuestra mente. En esta primera etapa del podcast decidí comenzar por audiolibros, ya que leer es algo que a mí me encanta, pero realmente tengo un problemita y es que soy una persona que se distrae con mucha facilidad. Entonces descubrí que escuchando audiolibros realmente puedo mantener más la concentración y se convirtió en una herramienta muy poderosa para mí. Calculo que del otro lado también habrá gente en la misma y por eso hoy quiero compartir el primer libro, narrado desde mi voz y con reflexiones propias, con la intención de que algo de todo lo que yo pueda decir pueda servirte y ayudarte en tu proceso. Vamos a comenzar con un libro muy especial llamado Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es muy común que al demostrar amor a una persona muchas veces nos frustremos porque ellos no lo demuestran de la misma forma. Y este libro realmente puede ayudarnos mucho a entender cómo damos amor y cómo recibimos amor. Y desde ahí poder aprender a vincularnos de una manera más sana, ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestras amistades o incluso con nosotros mismos. Creo que no hay una mejor manera de poder empezar el año que con este libro, porque durante mucho tiempo yo realmente me choqué contra la pared intentando que me amen de la misma manera en la que yo amaba, hasta que entendí que no todos amamos de la misma manera. Muchas veces damos amor como nos gustaría recibirlo y otras veces nos encontramos con personas que aman distinto. Entonces, este libro nos va a ayudar a poder identificar esos lenguajes, a comprender al otro y también a evitar frustraciones y malos entendidos para poder mejorar la comunicación en nuestras relaciones. Nos enseña también a poder expresarnos de forma consciente, a poder pedir lo que necesitamos sin sentir culpa, a poder fortalecer vínculos y a reducir conflictos. Y lo más lindo de todo es que no solamente queda en la teoría, sino que nos brinda herramientas prácticas para poder aplicar día a día y poder crear relaciones más nutritivas y equilibradas. Y aunque está muy enfocado en la pareja, también lo podemos llevar a vínculos familiares, amistades, vínculos laborales y sobre todo a lo más importante, que es al amor propio. Realmente le doy las gracias por poder estar acá, por poder acompañarme, por escuchar y por animarme realmente a poder ayudarlos en este camino hacia el crecimiento. Arrancamos de esta manera libremente. A más de 9.000 metros de altura, en un lugar entre Búfalo y Dallas, puso su revista en el bolsillo de su asiento, se volvió hacia mí y preguntó: ¿En qué trabaja usted? Hago consejería matrimonial y dirijo seminarios para el enriquecimiento del matrimonio, dije sin rodeos. Siempre he deseado preguntarle esto a alguien, dijo. ¿Qué le pasa al amor después que uno se casa? Renunciando a mis esperanzas de echar una siesta, pregunté: ¿Qué quiere decir? Bueno, dijo, he estado casado 3 veces y cada vez era maravilloso antes que nos casáramos, pero de alguna manera todo se derrumbaba después de la boda. Desaparecía todo el amor que pensaba que tenía por ella y todo el amor que parecía que ella tenía por mí. Soy una persona bastante inteligente, dirijo un negocio exitoso, pero no comprendo.
tiempo estuvo casado?, pregunté. La primera vez duró 10 años. La segunda vez estuvimos casados 3 años. Y la última, casi 6 años. ¿Su amor desaparecía después de la boda o era una pérdida gradual?, indagué. Bueno, la segunda vez fue mal desde el principio. No sé lo que pasó. En realidad pensaba que nos amábamos, pero la luna de miel fue un desastre y nunca nos recuperamos. Solo fuimos novios 6 meses. Fue un idilio vertiginoso. Fue emocionante de verdad. Sin embargo, después del matrimonio, fue una batalla desde el principio. En mi primer matrimonio tuvimos 3 o 4 años buenos antes que llegara el bebé. Después que nació el bebé, sentí que daba su atención al bebé y que yo dejaba de importarle. Era como si su única meta en la vida fuera tener un bebé. Después de eso, ya no me necesitaba más. ¿Eso le dijo?, pregunté. Sí, se lo dije. Me dijo que estaba loco. Me dijo que no entendía el estrés de ser enfermera las 24 horas del día. Me dijo que debía ser más comprensivo y ayudarla más. En realidad, procuré hacerlo, pero no pareciera que hiciera alguna diferencia. Después de eso, nos apartábamos cada vez más. Al poco tiempo, no quedaba amor, solo falta de vida. Los dos estuvimos de acuerdo en que todo había terminado. Mi último matrimonio, a decir verdad, pensaba que sería diferente, ya que hacía 3 años que estaba divorciado. Fuimos novios durante 2 años. En realidad, pensaba que sabíamos lo que hacíamos y que quizá por primera vez sabía lo que significaba amar a alguien. Sentía que ella me amaba con sinceridad. Después de la boda, no creo que cambié. Continué expresándole amor como lo hacía desde antes de casarnos. Le decía lo hermosa que era, le decía lo mucho que la amaba, le decía lo orgulloso que estaba por ser su esposo. Sin embargo, a los pocos meses de estar casados empezó a quejarse de pequeñas cosas al principio, tales como que no sacaba la basura o que no colgaba mi ropa. Luego atacó mi carácter, diciéndome que sentía que no podía confiar en mí, acusándome de no serle fiel. Se convirtió en una persona negativa por completo. Antes de casarnos, ella nunca fue negativa. Era la persona más positiva que conociera jamás. Esa fue una de las cosas que me atrajo de ella. Nunca se quejaba por nada. Todo lo que yo hacía era maravilloso. Pero una vez que nos casamos, parecía que no podía hacer algo bien. A decir verdad, no sé lo que pasó. A la larga dejé de amar y empecé a molestarme con ella. Era obvio que no me amaba. Reconocimos que no sacamos nada viviendo juntos, así que nos separamos. Eso fue hace 1 año, de modo que mi pregunta es esta. ¿Qué le pasa al amor después de la boda? ¿Mi experiencia es común? ¿Es por eso que tenemos tantos divorcios en nuestro país? No puedo creer que todo esto me sucediera 3 veces. ¿Y los que no se divorcian, aprenden a vivir con el vacío? ¿O en verdad el amor se mantiene vivo en algunos matrimonios? De ser así, ¿cómo lo logran? Las preguntas de mi amigo sentado en el 5A eran las mismas que miles de personas casadas y divorciadas se hacen hoy. Algunos se las hacen a los amigos, otras se las hacen a los consejeros y los clérigos, y hay quienes se las hacen a sí mismos. A veces las respuestas se expresan en la jerga de la investigación psicológica, que es casi incomprensible. Otras veces se exponen en el humor y el folclore. La mayoría de los chistes y los refranes contienen algo de verdad. Pero ¿cómo ofrecerle una aspirina a una persona con cáncer? El deseo por el amor romántico en el matrimonio está arraigado en lo más profundo de nuestra constitución psicológica. Los libros abundan sobre el tema. Los programas de entrevistas de radio y en la televisión lidian con esto. La internet está llena de consejos, así como lo están nuestros padres y amigos. Mantener vivo el amor en nuestros matrimonios es asunto muy serio.
Con toda la ayuda disponible de los expertos en los medios de comunicación, ¿por qué es que tan pocas parejas parecen haber encontrado el secreto para mantener vivo el amor después de la boda? ¿Por qué es que una pareja puede asistir a un taller de comunicación, escuchar maravillosas ideas sobre cómo mejorar la comunicación, regresar a casa y descubrir que son incapaces por completo de implementar los patrones de comunicación demostrados? ¿Cómo es que vemos que un experto nos da consejos en una revista sobre 101 maneras de expresarle amor a tu cónyuge? Seleccionamos 2 o 3 que nos parecen buenas, en especial para nosotros, las probamos y nuestros cónyuges ni siquiera reconocen nuestro esfuerzo. Damos por perdida las otras 98 maneras y volvemos a la misma vida de siempre. El propósito de este libro es la respuesta a estas preguntas. No se trata de que otros libros y los artículos ya publicados no sean útiles. El problema es que hemos pasado por alto una verdad fundamental. Las personas hablan de diferentes lenguajes del amor. Mi preparación académica es en el campo de la antropología. Por lo tanto, he estudiado la ciencia de la lingüística, la cual identifica varios grupos de idiomas principales: japonés, chino, español, inglés, portugués, griego, alemán, francés, etc. La mayoría de nosotros creció aprendiendo la lengua de nuestros padres y hermanos, la cual se convirtió en nuestra lengua materna o primaria. Más tarde, quizás aprendemos otras lenguas, pero casi siempre con mucho más esfuerzo. Estas llegan a ser nuestras lenguas secundarias. Hablamos y comprendemos mejor nuestra lengua materna. Nos sentimos más cómodos hablando esa lengua. Mientras más usemos una lengua secundaria, más cómodos estaremos en nuestra conversación. Si solo hablamos nuestra lengua primaria y nos encontramos con alguien que solo habla su lengua primaria, la cual es diferente a la nuestra comunicación será limitada. Debemos depender de las señales, de los gruñidos, de los dibujos o la gesticulación de nuestras ideas. Podemos comunicarnos, pero es difícil. Las diferencias de idiomas son parte integral de la cultura humana. Si queremos aprender a comunicarnos de manera eficiente a través de líneas culturales, debemos aprender el idioma de esos con los que deseamos comunicarnos. En el campo del amor es similar. Tu lenguaje emocional del amor y el de tu cónyuge tal vez sean diferentes, como el chino del español. No importa cuánto te esfuerces por tratar de expresar el amor en español, si tu cónyuge solo comprende el chino. Nunca entenderán cómo amarse el uno al otro. Mi amigo en el avión le hablaba a su tercera esposa en el lenguaje de palabras de afirmación, cuando le decía lo hermosa que era, le decía lo mucho que la amaba, le decía lo orgulloso que estaba por ser su esposo. Expresaba su amor y era sincero, pero ella no entendía su lenguaje. Quizás buscara amor en su conducta y no lo viera. La sinceridad no es suficiente. Debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge si queremos ser eficientes comunicadores del amor. Mi conclusión, después de 30 años de consejería matrimonial, es que existen 5 lenguajes emocionales del amor. 5 maneras en las que la gente habla y comprende el amor emocional. En el campo de la lingüística, un idioma puede tener numerosos dialectos o variaciones. Asimismo, dentro de los 5 idiomas emocionales básicos del amor hay muchos dialectos. Eso justifica los artículos de revistas titulados 10 maneras para que tu esposa sepa que la amas, 20 maneras de mantener a tu hombre en el hogar, 365 expresiones del amor conyugal. No hay 10, 20 ni 365 lenguajes básicos del amor. En mi opinión, solo hay 5. Sin embargo, existen numerosos dialectos. El número de formas para expresar amor dentro del lenguaje del amor solo lo limita la imaginación de uno. Lo que importa es hablar el lenguaje del amor de tu cónyuge.
Rara vez un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje primario del amor. Tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje primario del amor y nos confundimos cuando nuestro cónyuge no entiende lo que le comunicamos. Expresamos nuestro amor, pero el mensaje no llega porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Allí radica el problema fundamental y el propósito de este libro es ofrecer una solución. Por eso me atrevo a escribir otro libro sobre el amor. Una vez que descubramos los 5 lenguajes básicos del amor, entendamos cuál es nuestro lenguaje primario del amor, así como el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge, tendremos la información necesaria a fin de aplicar ideas que encontramos en los libros y en los artículos. Una vez que identifiques y aprendas a hablar el lenguaje primario del amor de tu cónyuge, creo que habrás descubierto la clave para un matrimonio amoroso y duradero. El amor no debe desaparecer después de la boda, pero para mantenerlo vivo, la mayoría de nosotros tendrá que esforzarse para aprender un segundo lenguaje del amor. No podemos atenernos a nuestra lengua materna si nuestros cónyuges no la entienden. Si queremos que sientan el amor que tratamos de comunicar, debemos expresarlo en su lenguaje primario del amor. Y en esta parte final del capítulo número 1, el autor nos deja una frase para que la completemos nosotros mismos, que te invito a que la puedas anotar en algún cuaderno, en algún anotador o incluso en algún chat de WhatsApp y que la completes con la palabra que vos creas que pueda ir en esta frase. ¿Habría menos divorcios si solo la gente... espacio para completar con la palabra o la frase que vos consideres? Repito, ¿habría menos divorcios si solo la gente... puntos suspensivos y completa la frase? En este primer capítulo, Gary Chapman, el autor de este libro, nos invita a observar una realidad que viven muchas parejas. Yo creo que incluso antes de pasar al matrimonio, muchas parejas de noviazgos viven esta realidad que al comienzo parece que todo es hermoso. Después de un tiempo comienza a sentirse distinto. No necesariamente creo que es porque el amor se haya terminado, sino que nosotros, antes de ponernos de novios o en pareja o casarnos, desconocemos cuál es nuestro lenguaje del amor y también el lenguaje del amor de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Y también nos hace mención del primer lenguaje del amor, que es el que manejaba su amigo: palabras de afirmación. Son personas que expresan su amor y su afecto de manera verbalizada, con amor, admiración. Por ejemplo, escriben cartas, dan elogios, halagos, dicen a su pareja cosas como: te amo, gracias por todo lo que haces por mí, te admiro. Todo lo que él le decía a sus mujeres, y con eso él pensaba que estaba haciendo bien, porque realmente ese es su lenguaje del amor primario. Y también nos hace un breve pantallazo del segundo lenguaje del amor, que son los actos de servicio. Su mujer manejaba otro lenguaje del amor, y es el que muchas personas lo demuestran a través de acciones que le hagan sentir que la vida es más fácil. Lo hacen de forma natural, no por obligación. Por ejemplo, hacer favores, ayudar con algún proyecto, arreglar cosas, planear citas, hacer labores del hogar sin que se lo pidan. Ese es el lenguaje primario del amor de su mujer, actos de servicio. Y el de él eran palabras de afirmación. Pero ninguno de ellos se dedicó tiempo a reconocer cuál es el lenguaje de su pareja, y creo que por eso también sentía que su matrimonio estaba fallando. Y en este primer capítulo plantea algo muy importante, que el amor necesita ser cuidado, alimentado y comprendido para poder sostenerse en el tiempo. Creo que también nos hace reflexionar sobre nuestros vínculos, a poder mirar con más conciencia, con más atención nuestras relaciones y a entender que amar también implica aprender, observar y estar dispuestos a crecer. Y con esta reflexión voy cerrando el capítulo número 1 de mi podcast, pero antes me gustaría pedirles 2 cositas. La primera es que si realmente te gustó o si querés contarme qué te pasó durante este capítulo,
me puedas escribir un mensaje privado si tenés mi WhatsApp o seguirme por Instagram @solerolon.oficial y que me puedas compartir cómo lo viviste, qué te pareció. A mí me ayuda muchísimo poder recibir un feedback porque eso realmente me motiva a seguir haciéndolo y a saber que voy por el camino correcto. Lo segundo que te voy a pedir es que puedas compartir este capítulo con alguna persona en la que hayas pensado mientras lo escuchabas. O simplemente que le compartas a algún amigo que realmente esto le pueda servir. Y muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escuchar este episodio de Libremente. Te mando un abrazo muy grande virtual desde el otro lado y nos vamos a ver en el capítulo número 2 que va a estar listo el próximo domingo. Te mando un beso muy grande y recordá siempre que Libremente es el arte de liberar tu mente, desde adentro hacia afuera.